El cuarto ejemplo tiene que ver con el sistema de células aisladas. Considerando la dificultad de medir el flujo glucolítico en un tejido donde también puede ocurrir la gluconeogénesis, como es el caso del hígado, se han elaborado elegantes procedimientos para determinar el flujo glucolítico en hepatocitos aislados. Para ello, se emplean moléculas de glucosa marcadas con tritio en diferentes posiciones. En esta lámina les muestro el efecto de la concentración de glucosa sobre la liberación de agua tritiada a partir de la glucosa marcada con tritio en las posiciones 2, 3 y 6, utilizando hepatocitos aislados de ratas en ayunas. Los animales aquí fueron mantenidos en ayuno durante toda la noche anterior al experimento. Los hepatocitos aislados fueron incubados por 30 minutos a 37 grados centígrados, en presencia de la glucosa radioactiva. La línea azul muestra los resultados que se obtuvieron cuando la sonda radioactiva era la glucosa marcada con tritio en el carbono 2. La línea roja muestra el resultado cuando la glucosa tenía el tritio en el carbono 3. Y la línea amarilla muestra los resultados para la sonda que tiene el marcaje radioactivo en el carbono 6 de la glucosa. El gráfico nos muestra la liberación del tritio para formar agua tritiada, como vamos a ver a continuación, expresado en micromoles por minuto por gramo de células, en función de la concentración de glucosa que va desde 0 glucosa hasta 50 milimolar. Recordemos que la concentración de glucosa en sangre en estado de ayuno es alrededor de 4,5 a 5 milimolar. Todo lo demás son concentraciones suprafisiológicas y en este intervalo hasta 10 milimolar, 10, 12 milimolar, podemos conseguirlo después de comer, pero todos los demás valores hasta 45 milimolar que fue realizado este experimento son concentraciones que van más allá de lo fisiológico y pudieran estar ya en lo farmacológico. Entonces, ¿qué sucede con cada una de estas sondas? Fíjense, cuando el tritio está en el carbono 2, la sonda nos indica la fosforilación de la glucosa. Cuando está marcado la glucosa en el carbono 3, nos estima la actividad de la fosfofructoquinasa 1. Y cuando está marcado en el carbono 6, nos estima toda la ruta glucolítica, todo el flujo glucolítico. Veamos cómo es esto. Comencemos con el ejemplo de la sonda que está marcada en el carbono 2. Aquí tenemos la ruta glucolítica, o la primera parte de la ruta, donde la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato. La primera reacción. Aquí tenemos el dibujo de la molécula de glucosa. Está el carbono 1, carbono anomérico, el carbono 2, está acá, y en rojo les he marcado el tritio, el protón pesado. O sea, el carbono 2 tiene un OH y tritio en lugar del hidrógeno. Cuando ocurre la primera reacción de glucólisis, que es la fosforilación a glucosa 6-fosfato, no le pasa nada a ese tritio en el carbono 2. Simplemente hay fosforilación al carbono 6, que es este que está acá. Luego ocurre la isomerización de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato.
la aldosa se transforma en una acetosa. Y como sabemos, el carbono anomérico de una acetosa es justamente el carbono 2. Entonces aquí tenemos carbono 1 en la glucosa 6-fosfato, carbono 2, carbono 3. Ahora en la fructosa 6-fosfato tenemos aquí el carbono 1 que se convirtió en un alcohol primario, el carbono 2 y este es el carbono 3. En esa isomerización de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, el tritio en el carbono 2 sale de la molécula de glucosa y se une con un oxidrilo para formar agua tritiada, el agua que vamos a medir en la fiola de donde está ocurriendo, donde tenemos las células aisladas. Por lo tanto, cuando usamos la sonda radioactiva marcada en el carbono 2, estamos midiendo el primer paso de la glucólisis, es decir, la fosforilación de la glucosa. Como estos son hepatocitos, la enzima, la transferasa que cataliza esta reacción es la glucoquinasa, o también conocida como exoquinasa 4, pero el nombre más común que se utiliza es glucoquinasa. Y aquí tenemos el resultado. A medida que aumentamos la concentración de glucosa hasta 40 y tanto milimolar, la cantidad de agua liberada va aumentando, lo que nos está indicando que la glucosa está siendo fosforilada. Veamos ahora qué pasa con la sonda cuando está marcada en el carbono, en el carbono 3. Hay tritio en el carbono 3. Aquí tenemos de nuevo el mismo esquema de la glucólisis que ya vimos. Aquí está el carbono 1, el carbono 2 y este es el carbono 3. Y este es el protón que ha sido sustituido por un tritio. Cuando ocurre la fosforilación de la glucosa al carbono 6, al tritio en el carbono 3 no le pasa nada. Luego ocurre la isomerización a fructosa 6-fosfato. El tritio en el carbono 3 tampoco le pasa nada, está intacto. Fíjense que este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3. Luego viene la fosforilación de la fructosa 6-fosfato para formar fructosa 1,6-bisfosfato. Y de nuevo, el tritio no le ha pasado nada. En la cuarta reacción, cuando ocurre el clivaje de la fructosa 1,6-bifosfato, tenemos las dos triosas fosfatos que conocemos, el gliceraldehído 3-fosfato y la hidroxiacetona fosfato. La dihidroxiacetona fosfato se forma a partir del carbono 1, el carbono 2, el carbono 3 de la fructosa 1,6-bisfosfato. Por lo tanto, el tritio marcado va a quedar ahora en el carbono 3 de la dihidroxiacetona fosfato. Aquí estaría el carbono 1, el carbono 2, el que tiene el grupo ceto, y el carbono 3, el que tiene el alcohol primario, sin esterificar con el fosfato. Mientras que el gliceraldehído 3-fosfato proviene del carbono, recordemos, carbono 4, carbono 5 y carbono 6 de la fructosa 1,6-bifosfato. Por lo tanto, aquí tenemos un aldehído en lo que era el carbono 4, ahora es el carbono 1 del gliceraldehído, carbono 2 tiene el alcohol y el carbono 3 tiene el grupo fosfato, esterificado a su alcohol. Ahora bien, cuando se isomeriza esa dihidroxiacetona fosfato en su isómero aldehído, el gliceraldehído 3-fosfato, allí, cuando este alcohol primario se transforma en el grupo aldehído, se pierde uno de los protones. Recordemos que este es un CH2. Aquí hay un protón y hay un tritio. Cuando esto ocurre, cuando se isomeriza la dihidroxiacetona fosfato al gliceraldehído 3-fosfato, se pierde. Se puede perder el protón o se puede perder el tritio. Por lo tanto, el tritio tiene un 50% de probabilidad de eliminarse y formar agua tritiada.
Como esta reacción de isomerización, la reacción 5 de glucólisis, entre la dihidroxiacetona fosfato y el glicerol de hidrotrifosfato es cercana al equilibrio, la interconversión de las triosafosfatos ocurre varias veces. Por lo tanto, el tritio sale de la molécula de la dihidroxiacetona fosfato y se une al agua. Por lo tanto, el marcaje radioactivo se pierde. ¿Qué nos está midiendo la glucosa marcada en el carbono 3? Lo que les mencioné anteriormente, la actividad de la fosfofructoquinasa, que esa es la enzima que cataliza la reacción 3, la fosforilación de la fructosa 1,6-bifosfato. Esta enzima es una transferasa llamada fosfofructoquinasa 1. ¿Okay? Entonces, básicamente, la cantidad de agua triteada que conseguimos con esta sonda nos está midiendo la actividad de este paso. Porque los pasos siguientes son cercanos al equilibrio. El resultado que obtenemos es la línea, recordemos la línea roja, y vemos cómo también va aumentando la liberación de tritio en estas fiolas de incubación a medida que aumentamos la glucosa en el medio. Aunque el aumento no es de la misma magnitud que con la primera sonda. Ahora veamos finalmente qué pasa con la glucosa marcada en el carbono 6. Aquí tenemos toda la ruta glucolítica y aquí ubicamos el carbono 6 de la glucosa acá arriba. Ahí lo tenemos marcado. Uno de esos dos es tritio y el otro es un protón. Vemos que ese tritio permanece inalterado a todo lo largo de la ruta glucolítica. Fíjense que todas las reacciones que ocurren, las 10 reacciones que conocemos de la glucólisis, en ningún momento le hacen algo a el tritio en el carbono 6. Por lo tanto, al finalizar la glucólisis, la sonda, el marcaje, lo vamos a tener en el grupo metilo del piruvato. La siguiente ruta que viene luego de la glucólisis es la oxidación de piruvato a acetil-CoA. Y aquí tenemos el marcaje, el grupo metilo del piruvato, que tampoco es alterado por esta descarboxilación oxidativa. Así que el acetil-CoA, el grupo metilo del acetil-CoA, va a tener el marcaje. Este acetil-CoA, uno de sus destinos metabólicos es el ciclo de Krebs. Y aquí tenemos el esquema del ciclo de Krebs. Aquí está el acetil-CoA que condensa con el oxalacetato. Se transfiere el grupo acetilo al oxalacetato para formar citrato. Entonces, aquí tenemos el grupo metilo del acetil-CoA, que es el que está marcado. Al formarse en citrato, este es el carbono que está marcado, el que está encerrado en rojo. Y si seguimos la ruta del ciclo de Krebs, podemos ver que a medida que transcurre la reacción, este rearreglo de la molécula al pasar de citrato a isocitrato, no le pasa nada a ese marcaje. Luego viene la primera fosforilación, descarboxilación oxidativa, tampoco le ocurre nada. La segunda descarboxilación oxidativa, que forma succinil-CoA, tampoco le pasa nada al marcaje. Y viene la fosforilación a nivel de sustrato, donde se forma GDP a partir de GDP, perdón, GTP a partir de GDP. Y este carbono, el tritio que está en este carbono, que sería el carbono 3 del succinil-CoA, tenemos la molécula de succinil-CoA, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Es el carbono 2 el que porta el marcaje radioactivo.
Y cuando ocurre esta fosforilación a nivel de sustrato, el succinil-CoA se transforma en succinato. Y aquí tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Por lo tanto, el marcaje continúa en el carbono 3 del succinato. Pero fíjense qué interesante. Succinato es una molécula simétrica. Es un CHCOO, CH2, CH2, COO. Por lo tanto, yo puedo enumerar carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, como se los dije anteriormente, pero también puedo decir que este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3 y este es el carbono 4. Por ser una molécula simétrica, ya se hace indistinguible la posición del marcaje. Puede estar en el carbono 3, que es en donde venía originalmente, o en el carbono 2. Cuando ocurre, ¿qué implicación tiene esto? Cuando ocurre la siguiente reacción, que es la reacción de la succinato deshidrogenasa, y hay una oxidorreducción que depende de FAT para formar FAT-H2, un protón del carbono 2 y un protón del carbono 3 se pierden al medio y se forma un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. Y ese es fumarato. Aquí está fumarato, en carbono. Si sigo la numeración original, este es el carbono 1, este es el carbono 2, carbono 3, carbono 4. El carbono 3 ya perdió parte del marcaje. Esta reacción es cercana al equilibrio. Por lo tanto, el fumarato se puede devolver a succinato. Y al hacerlo, y al ser succinato una molécula simétrica, en ese ir y venir de transformarse a fumarato, fumarato regresarse a succinato, succinato volver a formar fumarato, se pierde también el marcaje que está en el carbono 2, porque ya son indistinguibles. Ya la enzima no puede discernir quién es el carbono 1, perdón, el carbono 2 o el carbono 3. Por lo tanto, en este ir y venir se pierde el marcaje radioactivo que originalmente estaba en el carbono 6 de la glucosa. Esto es lo que se conoce en bioquímica como el marcaje aleatorio y ocurre cuando la molécula es simétrica. En este caso, la molécula simétrica es el succinato. Entonces hablamos de marcaje aleatorio por la simetría del sustrato. Y aquí vemos cómo se pierde el marcaje y se forma el agua tritiada. Este resultado lo vemos aquí marcado en la línea amarilla y vemos que, como en los otros casos, aumenta también la liberación de trito a medida que aumenta la concentración de glucosa. Entonces, ya teniendo en mente por qué cada una de estas sondas nos da el resultado que hemos explicado, y en este caso olvidaba decirles que la sonda marcada en el carbono 6 mide toda la actividad glucolítica, todo el flujo glucolítico de la ruta total. Entonces, en este experimento con hepatocitos aislados de rata, incubadas a altas concentraciones de glucosa, a partir de 10 hasta casi 50 milimolar, la producción de agua tritiada a partir de la glucosa marcada con tritio en el carbono 3, la línea roja, y el carbono 6, la línea amarilla, fue tan solo del 50% cuando se compara a la formación a partir de aquella glucosa que está marcada en posición 2, que es la raya azul. Esto indica que el principal paso limitante de la glucólisis pareciera estar a nivel de la fosfofructoquinasa 1, de la PFK. Como la menor producción de agua tritiada fue obtenida
con la glucosa marcada en posición 3, la línea amarilla, se ha interpretado esto también como una evidencia de que la reacción catalizada por la piruvato quinasa, que es la enzima que cataliza la última reacción de glucólisis, el paso de fosfanol piruvato a piruvato, también constituye un paso limitante de la ruta glucolítica. Fíjense la diferencia que hay entre las dos líneas. No mucho menor, pero es menor la liberación de tritio cuando el marcaje está en el carbono 6 que cuando está en el carbono 3. Y noten por favor que esto está ocurriendo a concentraciones suprafisiológicas de glucosa. La estimulación de la glucólisis hepática en presencia de concentraciones elevadas de glucosa se ha explicado en base al aumento en los niveles de fructosa 2,6-bifosfato, que como sabemos de las clases de bioquímica general es un potente activador de la fosfofructoquinasa 1.